Buenas noches, muy buenas noches tengan ustedes. Está usted en su programa Acapulco a la Carta. Estamos transmitiendo desde los estudios de TV Acapulco, el Cerro Azul número 93, desde Acapulco, Guerrero, para México y el mundo. En la recomendación de libros, Alejandro Calderón nos presenta el libro Doña Eustolia blandió el cuchillo cebollero, la segunda entrega de los comentarios del escritor Paco Ignacio Taibo, y publicada en el año 2003. Como habíamos dicho la semana pasada, es un libro que contiene varios cuentos y 2 reportajes. Taibo recoge en este libro historias de las luchas obreras de los años 70. En Acapulco, en la historia y la cultura, Sergio Roda nos hablará de la tercera parte de los retrograbados de la gloria, así como lo más importante de las noticias culturales. El platillo principal del día de hoy es una mesa de opinión con el tema el asesinato de John F. Kennedy a 50 y tantos años de su muerte, el magnicidio, en virtud de que pues es un tema, nunca se le ha podido ver el final ni la verdad. Va a ver usted que está muy interesante. Y empezamos este programa con la recomendación de libros con Alejandro Calderón. Ya había dicho mi amigo Abraham en la presentación que se trata de luchas sindicales, sí, de luchas sindicales, pero de obreros que querían desligarse más bien, querían dejar de ser manejados por líderes charros, líderes que vendían los contratos colectivos, no les conseguían las prestaciones que les correspondían. Entonces, como ya también se ha comentado, prácticamente este libro nos narra las vivencias, los momentos que vivió Paco Ignacio Taibo. Ya lo comentamos la vez pasada. Él se dedicó a primero de niño, de joven, de adolescente, a alfabetizar a las gentes que vivían a su alrededor, ahí en Charlostock. Era una ciudad perdida, industrializada, donde había fábricas, había una serie de empresas grandes, una zona industrial totalmente. Entonces se le quedó muy grabado la situación por la que estaban pasando los obreros. Eran explotados aún teniendo sindicato, un sindicato que pues muchos de nuestras edades sabemos que fue un sindicato. Era una organización sindical muy poderosa. La CTM y la CROC en esos años eran las dos confederaciones que se estaban adueñando de la mayoría de los sindicatos de las empresas, y aparte de que al mismo gobierno le convenía tener ese tipo de control, el voto corporativo, que también lo completó con sus sindicatos oficiales, podemos decir de Pemex, de CFE, del ISSSTE, del IMSS, todos esos sindicatos en su momento, ellos sí recibieron muchas prerrogativas porque eran otro tipo de trabajadores, eran los del Estado, los trabajadores del Estado. Entonces se les dieron muchas prestaciones, hasta cierto punto en algunos casos exageradas. Ese era el trabajo de los líderes, que llegaron a llamarles líderes charros, por lo mismo, porque mangoneaban a los trabajadores sin misericordia. Quiero hacer hincapié también que aquí se describen algunas luchas por deslindarse de sindicatos o para organizar sindicatos donde no los había, para beneficio de los trabajadores. Ya dijimos que también no les hacían bien las cuentas, más bien no sabían hacer cuentas los trabajadores y no sabían qué les descontaban y qué no les descontaban. Entonces, esa fue por muchos años la labor de Paco Ignacio en organizar. Lo pudieran calificar de anarcosindicalista, de provocador, pero él iba por su ideal, iba a recuperar la dignidad que dice aquí en la contraportada del libro, la dignidad que habían perdido ya muchos líderes. La independencia de sindicatos de empresas como Iberomex, como Kraft. Habla también de Sandac, una empresa que fabricaba zapatos. O sea, da nombres reales, no son ficticios los que da aquí en su libro. En este caso vamos a hablar de una empresa que se llama La Tlalpeña, se llamaba, no sé si todavía existe, era empacadora de chiles
de chiles en vinagre. Roberto dice que una vez estando en el baño vio, terminando de orinar, vio un letrero que decía, decía, las horas extras se pagan al doble, decía un letrerito ahí en el mosaico del baño, y firmado por la araña, que es el dibujo que les mostré al principio. Después empezaron a aparecer otra serie de mensajes firmados por la misma araña. Había unos que decían, ¿por qué no nos dan las botas prometidas? Otro decía, ¿sabes que hace 10 años que tenemos sindicato? Y otro más que decía, el sindicato debería servir para defender a los trabajadores. Y en el nuestro el secretario general es Macías. ¿Cómo la ven? Se estaba generando ya un movimiento de inconformidad, se pasaban los volantitos, pero nadie decía nada, guardaban bien el secreto. Hasta que llegó un momento en que este tal Macías, que se suponía que era el líder al servicio de la empresa y no de los trabajadores, empezó a investigar por su cuenta y empezó a presionar a los trabajadores, al grado de que, como ya no pudo sacar nada, les ofreció dinero para que dijeran de dónde salían esos volantitos. Nadie dijo nada. Finalmente Roberto, que es el personaje principal, él lo había metido a trabajar un amigo, casi su padrino, y un día Roberto desgraciadamente es atropellado por una motocicleta, nada que ver con el movimiento. Después de que regresó a trabajar, un día dice que Roberto, que siempre había sido lento pero seguro como los caballos de su pueblo, compró en la papelería La Esmeralda un plumón negro y con él llegó al lunes siguiente. A la primera oportunidad se escapa al baño y ahí con una letra no muy lucida escribió: Macías y Luna y todos los del patrón son ojetes, la araña. Salía muy orgulloso cuando los ojos quedaron prendidos en una pintada chiquita al lado de los meaderos que hacía 10 minutos no estaba ahí. Miró hacia todos lados tratando de encontrar al autor, pero se encontraba solo en el baño. La pinta decía así: las horas extras se pagan doble, la araña. Quiere decir que el movimiento seguía latente y que en un momento dado podía resurgir. Vamos a nuestro segmento Acapulco en la historia y la cultura. Sergio Rojas nos hablará de sus petrograbados de la gloria. Amigos, vamos a continuar con esta historia. No crean que vamos muy lentos, yo creo que ni muy rápidos. Ya allá por 1959 y 1960, un gringo, Charles Bruce, y su esposa Ellen Sparry, de la Universidad de Colombia, exploraron la Costa Chica y la Costa Grande, y sus trabajos se concentraron principalmente aquí en Acapulco, en Puerto Marqués, y allá en la Costa Grande, en San Jerónimo y Barrio Nuevo, municipio de Zihuatanejo. Y a finales de la década de los 70, Lauro González Quintero y Jesús Mora estudiaron también la laguna de Tetitlán. Lo que acontece en estos petrograbados se abandonan porque la gente de esta parte de la costa reitera que hay datos sobre un imaginario respecto a un imaginario popular y que ya es riquísimo en cuanto a historias de espantos, de muertos, de ánimas, de aparecidos, del diablo y muchas cosas más que pocas más como se han visto en otras regiones del estado de Guerrero. Esto lo anota en una de sus monografías Miguel Pérez Negrete. Una jefa de campo, Hans Marx de la Vega y Laura Lascano, y verificaron 108 sitios arqueológicos en esta parte de la gloria, de los cuales 52 amigos son lugares con petrograbados. Y yo les decía que muchas veces la gente de estos lugares, de esta parte de la sierra, tienen miedo de ir porque dicen que se les sube el muerto. Inclusive narra un arqueólogo que hay diferentes cronologías y que muchas veces los mismos acompañantes tienen miedo de que se les suba el muerto. Ahí en las Tunas, ustedes llegan a San Jerónimo y hay ahí una Y o un triángulo para viajar y toman una camioneta que va a Las Tunas. Las Tunas es un lugar precioso, pero más arriba, amigos, hay un lugar que se llama El Edén.
hay un lugar que se llama El Paraíso, hay un lugar que se llama Planes del Edén o Planes del Paraíso, y todos esos lugares son bellísimos, pero me quedo corto con la palabra bellísimos, no hay forma de expresarlos, y eso que estoy acostumbrado a ver aquí, la belleza en el mar, en la bahía de Acapulco y en el mar del Océano Pacífico. Yo les decía que el equipo del INAH encontró basamentos piramidales en Santo Domingo y San Juan de las Flores, al igual que los petrograbados en Santo Domingo y el Camarón. En Santo Domingo se hallaron petrograbados de gran formato, parecidos a los que se encontraban aquí en Acapulco, piedras grandes, piedras enormes, inclusive algunos habitantes le pusieron a este lugar piedras grandes. Lo que pasa es que cuando llegan estos arqueólogos, muchas veces ya las rocas han sido partidas, porque hay la creencia en las gentes de que donde hay en un lugar donde hay estos petrograbados, allí hay un tesoro enterrado, y la gente pues destroza las piedras pensando que dentro de la piedra está el tesoro, o que abajo de la piedra está el tesoro, y muchas veces la mueven, y al moverla pues se rompe, se fractura. Algunas piedras con grabados, y la gente piensa que son señales de este tesoro, y hay por ahí ya señales de que estaban algunas piedras en proceso de barrenación, o sea, las barrenaban, o sea que tenía dos perforaciones en la parte superior y en la parte media, y que usan para introducirle dinamita o cartuchos de dinamita y volarla. Eso lo escribía Pérez Negrete en su revista Revolución en el número 87. El día que mataron a Kennedy, acababa yo de cumplir 17 años y estaba iniciando la escuela preparatoria en el turno vespertino. Por la tarde, cuando llegué a la escuela, en los pasillos y en el patio se comentaba la noticia discretamente, y pensamos en mi caso pues que posiblemente era un chisme que se corría por ahí, pero por la noche cuando llegué a mi casa y les platiqué lo que andaban diciendo en la calle, lo confirmamos en un pequeño noticiero nocturno que había con Martínez Carpinteiro, que confirmó la noticia en breves renglones. Los acapulqueños ya habíamos tenido noticias del presidente Kennedy y de Jacqueline, independientemente de las cuestiones políticas, porque habían pasado su luna de miel en nuestro bello puerto por varios días, y por declaraciones posteriores de la misma Jackie, se refirió a Acapulco como el lugar más bello del mundo, el lugar más bello que hubiera conocido. Volviendo al tema, no cabe duda que John F. Kennedy fue un personaje carismático y muy querido por el pueblo norteamericano, además de ser el presidente electo más joven en la historia de los Estados Unidos. Escasamente tenía 42 o 43 años por ahí. Además de estar casado con la primera dama más bonita y más popular, no cabe duda que tenía todo. De lo que tampoco hay duda es que Kennedy es tal vez el primer gran personaje político de la era de la televisión, cosa que Jack, como cariñosamente lo nombraban sus amigos, aprovechó muy bien a través de sus ya famosos discursos, muy bien estructurados y leídos con una gran fuerza y énfasis. Como cuando anunció que antes de que terminara la década de los 60, Estados Unidos pondría el primer hombre en la luna, cosa que cumplió aunque sea después de fallecido, así como otros temas de vital importancia para el pueblo norteamericano. Aunque ya como presidente Jack no tuvo apoyo legislativo para temas como las medidas que propuso sobre la ley sobre los derechos civiles contra la discriminación en lugares públicos, y también obtuvo críticas severas sobre su intervención en el asunto de Bahía de Cochinos en Cuba y sobre el apoyo que dio el gobierno al gobierno de Vietnam del Sur, que finalmente desataría la guerra de Vietnam. Estados Unidos se vio ensombrecido por el asesinato de su 35º presidente, John Fitzgerald Kennedy, una figura tan fascinante que desde entonces se convirtió en un mito. El viernes 22 de noviembre de 1963, a las 12:30 hora local de Texas, las detonaciones de un arma de fuego hicieron vibrar a Dallas,
Texas y el mundo entero. El andar del auto presidencial que nunca detuvo su paso, el presidente Kennedy de 46 años había sido alcanzado por las balas supuestamente disparadas por Lee Harvey Oswald, 24 años y de nacionalidad americana. El anuncio y las imágenes de la muerte del presidente en una limusina convertible con su esposa Jackie vestida de color de rosa ensangrentada a su lado son ahora parte de la memoria colectiva mundial. La película de la muerte de Kennedy fue filmada por Abraham Zapruder, un inmigrante ruso que filmó el paso de la caravana con una cámara Bell & Howell de 8 milímetros. La secuencia filmada dura 26.6 segundos y consta de 482 cuadros que quedaron registrados en la película Kodak de color con que estaba cargada la cámara. La misma tarde del asesinato, la película ya había sido revelada y se hicieron 2 copias que fueron entregadas inmediatamente al servicio secreto. Por ahí hay antecedentes de que, por ejemplo, en el caso de la primera autopsia, que se suponía que debían haberlo hecho médicos certificados, médicos forenses en Dallas, no se lo permitieron hacer y la hicieron médicos militares que ninguna experiencia en situaciones de autopsias no tenían la capacidad de un médico forense, y por ahí se empezaron a perder una serie de evidencias, como el caso de la bala, la famosa bala, por ahí tiene un nombre, no que recuerdo. retiraron del cerebro. Una bala que recorrió 3 veces el mismo cuerpo y que le fue a dar en el brazo al gobernador de Texas, que iba delante de él. Volver a recordar son cosas que realmente impactan, ¿no? En aquel tiempo, como decía Abraham, yo tenía escasamente fabulosos 20 años. Me acuerdo que había tenido una cita con una chica hermosísima allá en Zacatepec y salí de la biblioteca contentísimo cuando me platican que pasó eso, ¿no? Hay una película, la película de JFK o John F. Kennedy, de Oliver Stone. Es una película que después de esta, a Oliver lo catalogaron como paranoico y antipatriota, porque muestra ese complot, ¿no? De alguna manera, aunque no llega a ningún resultado, trata de demostrar que todo lo que Estados Unidos tenía en ese momento era parte de ese concepto que fue entregando el trágico suceso, ¿no? Sí. Si quieren verla, véanla. Mira, hay algunas situaciones. Yo encontré un reportaje de un señor, se llama Ricardo B. Canaletti, que escribió en el diario El Clarín, creo que es en España, El Clarín. Argentino, perdón, qué bueno que me lo aclaras, yo tenía la idea de que era de España. Aquí este reportaje es, y precisamente la película de John F.K. Habla, el protagonista Kevin Costner encarna a un fiscal, sí, que quiso investigar fuera de tiempo, siguiendo las pistas, siguiendo las huellas de los que protagonizaron este episodio tan terrible del magnicidio. La mafia de los tenedores del poder económico y la mafia gubernamental, como sucede actualmente aquí en México. Hay una mafia gubernamental con una mafia de narcotráfico. Sí, pero entonces, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Esa mafia inclusive empezó a desaparecer todos aquellos vestigios que pudieran tener correlación con él, así como mataron a Lee Harvey, ¿cómo se llama? Oswald. Jack Ruby, pues Jack Ruby era un mafioso. Así es. Entonces quiere decir que querían quitar cualquier unión que pudiera. Bien, o cualquier aquí el plan estaba bien redondeado. La conspiración, ¿sí? Harvey Oswald probablemente ni supo que fue peón nada más de una intriga. El problema, te voy a decir cuál es el problema. El problema que cuando realmente pasan los 75 años y se den a conocer, porque seguramente alguna gente va a estar, ya
ya no va a haber quien siquiera se acuerde del presidente. Bueno, lo bueno es que esto ya faltan como 25 años menos, ¿no? Mínimo. No, se nos ha terminado el tiempo. Ya ven que este tema estuvo muy interesante. Los esperamos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en un programa más de Acapulco a la Carta.